Bueno, muy buenas tardes. Hace tiempo que no teníamos una conferencia de prensa absolutamente presencial. Bienvenido. Esta mañana hemos publicado el informe de política monetaria del mes de diciembre de 2022, que también presentamos en la Comisión de Hacienda hace un momento atrás. En este informe destacamos que la economía chilena continúa su proceso de ajuste tras los desequilibrios importantes que acumuló en el año 2021. La inflación llegó a su pic en el tercer trimestre, como se esperaba. El proceso de descenso, sin embargo, no estará exento de vaivenes, como lo demuestra el dato de inflación de hoy día en la mañana. Nuestro análisis muestra que los factores de demanda que han estado afectando la inflación han ido en retirada, en línea con el ajuste macroeconómico y del consumo. A su vez, los factores de costos que cobraron mayor fuerza en los últimos trimestres han comenzado a aliviarse, aunque persisten en niveles elevados. Las proyecciones de este informe de política monetaria indican que en el escenario central, la inflación total seguirá reduciéndose en los próximos trimestres y convergerá a la meta de 3% en la segunda mitad de 2024. Por su parte, la inflación subyacente tendrá una reducción algo más lenta, llegando a 3% hacia fines de 2024. En cuanto a la actividad local, en nuestras proyecciones seguimos considerando que la economía tendrá varios trimestres de contracción. Con esto, la brecha de actividad se tornará negativa hacia inicios de 2023, manteniéndose en esos valores hasta fines del horizonte de política, lo que es necesario para la convergencia de la inflación a la meta. El impulso externo que recibirá la economía chilena se reduce respecto de lo previsto en septiembre. En el escenario central, y de acuerdo con lo previsto por el consenso de mercado, se prevé que Estados Unidos y la eurozona enfrenten una recesión en 2023. Con esto, los socios comerciales chilenos crecerán 2,1% el próximo año. En los precios de las materias primas sigue previéndose una trayectoria a la baja respecto de sus niveles actuales. En el escenario central, el PIB crecerá 2,4% en 2022, caerá entre menos 1,75 y menos 0,75% en 2023 y aumentará entre 2 y 3% en 2024. La revisión al alza para 2022 responde a los datos efectivos, mientras que el grueso de la corrección a la baja para 2023 y 2024 responde al nuevo supuesto de crecimiento tendencial. La proyección incluida en este informe sigue considerando que el consumo y la inversión tendrán tasas de variación negativas en 2023. Esto refleja un mercado laboral que ha perdido fuerza, expectativas de hogares y empresas en niveles pesimistas, un tipo de cambio real elevado y condiciones financieras más restrictivas para todo tipo de créditos. Por el lado fiscal, considera un gasto acorde con el presupuesto aprobado para 2023, que sigue una senda de consolidación para los años siguientes. El déficit de cuenta corriente descenderá en los próximos trimestres, en un contexto en que la economía irá retomando el equilibrio entre ahorro e inversión. También colaborará la reducción de los altos costos de transporte. En el escenario central de este informe, la cuenta corriente cerrará el año 2022 con un déficit de 8,7% del producto, cifra que descenderá a valores de 4,9 y 4,1% en 2023 y 2024 respectivamente. En este informe actualizamos el cálculo de los parámetros estructurales de la economía chilena. Por el lado del crecimiento tendencial, la estimación sigue en línea con lo publicado en junio del año 2021, por lo que seguimos considerando que el crecimiento tendencial del PIB no minero se irá reduciendo a lo largo del periodo 2023-2032. Es esta tendencia
o en esta tendencia, se combinan la recuperación del mercado laboral tras shocks de inicios de la pandemia con su convergencia hacia los promedios OCDE en el mediano plazo. Esto, en particular, para las horas trabajadas y para la participación laboral. De este modo, en el periodo 2023-2032, el crecimiento tendencial no minero promediará 2,2%. La tasa de política monetaria neutral se estima en 3,75%, con un rango que va entre 3,5 y 4%. Esto es 25 puntos base por arriba de la estimación anterior. Esta alza es coherente con la reciente reversión de las tasas neutrales en otras economías, que alteró la tendencia a la baja que mostraban las tasas a nivel global. En el informe destacamos que la política monetaria ha hecho un ajuste y está propiciando la resolución de los desequilibrios presentes en la economía. Sin embargo, la inflación sigue siendo muy elevada y la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a riesgos. En este contexto, hemos indicado que la tasa de política monetaria se mantendrá en el nivel de 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. Respecto de las trayectorias alternativas que se presentan en el corredor para la tasa de política monetaria, destacamos que sus bordes reflejan escenarios donde la velocidad del proceso de convergencia inflacionaria da paso a ajustes más tempranos o tardíos de la tasa respecto de lo considerado en el escenario central. En este punto, un factor relevante será la evaluación de la persistencia inflacionaria, ya sea por la magnitud y signo de nuevas sorpresas en la inflación o por el grado de ajuste de las expectativas. También será importante la velocidad de ajuste de la economía. En cuanto a los riesgos, el escenario externo se ha transformado en una fuente importante de preocupación y no es posible descartar eventos que lleven a una disrupción relevante de las condiciones financieras y un deterioro abrupto del impulso externo. Del mismo modo, señalamos que medidas que impidan el ajuste previsto del gasto y den un nuevo impulso a la inflación darían paso a aumentos de la tasa de política monetaria para asegurar la convergencia a la meta. Quedo a disposición de las preguntas que ustedes quieran hacer en este momento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Presidente, quería partir consultándole por las cifras que se conocieron durante esta mañana con respecto a la inflación. ¿Cuál es la evaluación que realizan desde el Banco Central? ¿Se podría estar hablando quizás de una especie de veranitos de San Juan, lo que pasó los 2 meses anteriores? Primero eso. La cifra de hoy día en la mañana es una sorpresa al alza para el mercado, sin duda, y me parece que lo que nos está indicando es que hay volatilidad en la inflación. Nos ha presentado sorpresas en dos direcciones. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir tendencias, de la misma manera como nosotros señaláramos cuando tuvimos la cifra anterior. No hay que concentrarse en un punto, hay que mirar las tendencias de la inflación. Con la cifra de hoy día hay que hacer exactamente lo mismo, y lo que hay que ver entonces son cuáles son las tendencias de la economía, cómo se siguen dando las variables macroeconómicas y cómo se inserta ese dato de inflación. Esencialmente lo que tenemos que ver es cómo sigue el escenario, no solamente un punto, lo que vemos volatilidad en la inflación importante. En el IPON que se conoció durante esta mañana se corrigió levemente al alza las proyecciones para el IPC. Desde el Banco Central, ¿creen que la cifra que se conoció hoy debería quizás obligar de cierta forma a reconfigurar estas proyecciones para ya más adelante el próximo año? ¿Cómo ven ese movimiento en el fondo? No, un dato no nos va a hacer cambiar las proyecciones. El escenario que tenemos es consistente con el dato de inflación que tenemos. Hay una sorpresa que, sin duda, pero sorpresas hemos tenido en distintas cifras, y no necesariamente un dato nos hace salir del escenario central.
yo no diría que un número de hoy día en la mañana nos cambia el escenario con el que estamos trabajando. Con respecto a la información que conocimos ayer, se mantiene entonces la tasa de interés en 11,25%. La encuesta de operadores financieros que conocimos antes de la reunión que sostuvieron ustedes, ahí señalaban que cerca de marzo quizás podríamos estar viendo ya una cifra a la baja de la tasa. ¿Cuál es la evaluación que también realizan con respecto a este indicador? ¿Se debería mantener por más tiempo en 11,25? ¿Cómo evalúan también esa proyección? Lo que nosotros señalamos en la reunión de política monetaria del día de ayer es que la tasa se va a quedar en 11,25% hasta que nosotros veamos que el entorno macroeconómico nos permite consolidar las proyecciones de inflación a 3% en el periodo de 2 años. Eso se mantiene. Perfecto. Y también quería consultarle, bueno, desde el gobierno están evaluando, ya lo ha dicho también el ministro Marcel, en algunas ayudas sociales para la población, para enfrentar las dificultades de la situación económica. Hoy día también ustedes llamaban a que todos los actores deberían contribuir justamente para el combate contra la inflación. Esto también es un llamado al Congreso de cierta forma para que quizás estas ayudas sean, por decirlo de alguna forma, más focalizadas que lo que fue, por ejemplo, el IFE en su momento, o también para evitar retiro de fondos. Es solamente una señal en términos de la importancia que tiene que todas las políticas trabajen coordinadas en un momento como este y que, por lo tanto, la convergencia de la inflación contribuye a ello la política monetaria, siga contribuyendo como lo ha hecho y como lo hace la ley de presupuesto de la política fiscal y el contexto de políticas que se tomen, no es más que eso. Presidenta, lo primero quería saber si podíamos ahondar un poco en cómo la incertidumbre está incorporada dentro de estas proyecciones y estimaciones que se presentan hoy en el IPOM, y si es que se llegan prontamente a despachar reformas o si se llega a un acuerdo en el proceso constitucional, ¿qué tanto se pueden mover esas proyecciones? La incertidumbre es una variable bien difícil de proyectar. Lo que nosotros tenemos en nuestros escenarios normalmente es la incertidumbre incorporada en los precios, en la medida que los precios la han internalizado. Y en este informe de política monetaria tenemos un ejercicio en el cual se descompone la tasa de interés a través de los distintos elementos que la explican, y vemos cómo la baja de la tasa de interés más reciente tiene elementos que se relacionan, por ejemplo, con una disminución del componente de incertidumbre interna, en parte compensado con un mayor componente de incertidumbre extranjera. Y tengo un encargo que voy a leer. ¿Que vas a leer? Sí, porque en cuanto a la intervención cambiaria, el Banco Central anunció hace un par de meses que la renovación del stock vigente de forward se mantendría hasta el 13 de enero de 2023. Eso significa que a contar del 16 de enero el total de contratos forward vigentes se dejarán vencer o lo harán en forma gradual. Es decir, que a partir de esa fecha harán renovaciones, pero por montos menores cada semana, y si no temen que el retiro abrupto de estos instrumentos en un solo mes provoque un salto del dólar que atente contra el objetivo de llevar la inflación en forma persistente a la baja. El único pronunciamiento del banco es el que tú leíste. Hola, Presidenta. Constanza Vargas de ADN por acá. Preguntarle y llevarle un poco más a las proyecciones que hay sobre crecimiento de la economía. Si pudiera hacer una comparación un poco de lo que se esperaba en septiembre con lo que se espera ahora, referirse un poco también a la razón y cómo impacta esto, por ejemplo, al empleo y qué otros elementos pueda afectar. Tremenda pregunta la tuya. A ver, el escenario de este informe de política monetaria tiene un escenario que se inserta bastante bien en el informe que había en septiembre. Yo diría que hace mucho tiempo que no teníamos un corredor de tasa que se contenía más o menos en términos similares o quedaba en la parte corta dentro del corredor del informe anterior. Y eso de alguna manera resume que estamos en un escenario bastante similar.
Dicho lo anterior, hay algunas diferencias. Hemos observado un deterioro en las condiciones externas, deterioro que se manifiesta en una inflación que sigue siendo un problema, particularmente en los países desarrollados. Contenerla está siendo más difícil y hay anuncios de bancos centrales muy dispuestos a la contención de la inflación y, por lo tanto, aumentos de sus políticas, de sus tasas de política monetaria y probabilidad de recesión en Estados Unidos, en Europa, que nos afectan a nosotros y nos hacen que el impulso externo sea menor. Por otro lado, vemos un comportamiento de la inversión que ha sido favorable, nos ha sorprendido al alza. Lo interpretamos como algo focalizado en algunos sectores que no necesariamente estarían relacionados con el ciclo, no obstante es algo en lo que hay que profundizar hacia adelante. Y por lo tanto eso, sumado a las condiciones financieras, a lo que indican los catastros de inversión, a las condiciones pesimistas que se recogen en encuestas de empresas, también todo apunta a que el proceso de la trayectoria de la inversión va a estar en línea con una caída el próximo año del orden del 5% más o menos. Por el lado del consumo, lo que estamos viendo es una trayectoria similar a la que teníamos, tal vez un ajuste nítido, el consumo se está ajustando según se esperaba, algunas cifras marginalmente más altas, pero un consumo que se está ajustando como se esperaba, con caídas del consumo de bienes durables, caídas del consumo de bienes y un consumo de servicios que tiende a su tendencia después de la pandemia. Entonces, por ahí vemos que el escenario más o menos conversa con el informe anterior y también esperamos que el consumo siga con su trayectoria de ajuste. Siga con su trayectoria de ajuste con la normalización de los excesos de liquidez, con un mercado laboral que es menos holgado y que va a seguir ajustándose en la medida que se van cerrando las brechas. Hacia el primer trimestre del próximo año veremos cerrarse la brecha de actividad. Vamos a ver trimestres negativos de crecimiento, que lo que están reflejando es que estamos ajustando el nivel de la economía a niveles que son sostenibles y vamos a pasar a brechas negativas en adelante, lo que va a contribuir a empujar la inflación a la baja y a su convergencia al 3%. En resumen, un escenario con sorpresas en una dirección, con algunas diferencias, pero que en esencia, como escenario central, no es significativamente distinto al que estábamos viendo, que se atrasa el cierre de la brecha al primer trimestre, que la convergencia de inflación se da a mediados de 2024 y de la inflación subyacente hacia fines de ese año. Hola, buenas tardes, Presidenta. A ver, el mercado hasta ayer estaba optimista respecto a que, dado el quiebro inflacionario de octubre, se estaban dando las condiciones para comenzar a bajar la tasa, incluso algunos señalaban de que en enero, ¿ya? Pero claramente la inflación de hoy día demostró de que fue el doble de lo esperado, que los agentes tienen que convencerse en cierto aspecto de que el banco no dará señales de reducción de la tasa, como usted lo señaló la semana pasada, hasta que básicamente la convergencia de la inflación se consolide. En cierto aspecto, este optimismo que tenía el mercado un poco espera que cambie con este POM en términos de que el Banco Central no va a estar moviendo la tasa de interés hasta que no vea la convergencia de la inflación. Este informe lo que hace es mostrarle al mercado cuál es el escenario, cuál es la brecha, cuál es el corredor a través del cual esperamos que se mueva la tasa de política monetaria. Hemos comunicado desde la reunión de política monetaria anterior y lo ratificamos en esta, que nuestro escenario hacia adelante es mantener, hemos llegado a la tasa de política monetaria más alta en este ciclo, que se va a mantener en ese nivel hacia adelante y se va a mantener hasta que veamos que las condiciones macroeconómicas de las distintas variables, de los fundamentos de la inflación y de la inflación son consistentes con este escenario y con la convergencia de la inflación a la meta de 3% en adelante. Eso. Hay otro aspecto también que en cierto aspecto, el PIB tendencial general de la economía, decir que que ustedes calcularon es un 2,1% en el próximo decenio.
De hecho, entiendo que es para el PIB no minero es un 2,2 y para el minero es un 1,5, es decir, lo que se calcula. Pero cuando ustedes hacen las proyecciones del IPOM, lo señalan o advierten de que en efectividad no están considerando este PIB tendencial para hacer estas proyecciones, sino que se basan en un PIB del 2,5. ¿Esto, en cierto aspecto, no genera una distorsión en las proyecciones que hoy día están entregando? No, al revés. Lo que nosotros hacemos es estamos calculando el producto tendencial para el periodo 2023-2032. Ustedes transparentamos cuál es la tendencia, cuál es la trayectoria que sigue el escenario central de esa estimación de PIB tendencial para el producto no minero. Y vemos cómo hay un cambio bien significativo, cómo va convergiendo a niveles bastante más bajos. Y como nuestros modelos abarcan un periodo de mucho menor plazo, son un mediano plazo, estamos proyectando el periodo 2023-2024, entonces lo que le estamos haciendo en el modelo indicarle que el producto potencial converja, pero también con la suavidad que tiene implícito la serie de producto tendencial que está explicada en el recuadro del informe. No sé si quieres complementar, Elías. Bueno, creo que se adelantó bastante con esa respuesta, en el sentido de que el PIB tendencial, bueno, yo creo que no es un misterio para nadie que viene cayendo en Chile y en general en el mundo. Es una tendencia bastante marcada. Y yo diría que la diferencia que tiene este informe es que estamos siendo más explícitos de que las proyecciones que tenemos, que como decía la presidenta, nosotros hacemos a 2 años plazo, las estamos haciendo converger a un nivel de PIB tendencial que es más cercano a ese plazo, ya más que al fin del decenio, porque eso es como, bueno, menos relevante para la proyección en los próximos 2 años. Entonces, estamos siendo un poquito más explícitos y por eso que mostramos el gráfico completo de cómo va disminuyendo. Bien, si no hay más preguntas, entonces lo dejamos hasta acá. Agradecerles a los que nos acompañaron, a quienes estuvieron conectados también a través de YouTube y los esperamos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.